ya estamos en comunicación con Jeremías Mules, analista y consultor político. Le vamos a preguntar a él sobre las elecciones en Ecuador, que nos actualice y que nos cuente cuáles son las implicancias de este proceso electoral en Ecuador. Jeremías Mules, gracias por atendernos. Santiago Montorfano lo saluda. Hola Santiago, hola chicos, ¿cómo andan? Bien, Bueno, bien, ¿cómo aquí estás vos? estamos bien, todo tranquilo. Viendo, bueno, el proceso electoral en Ecuador que volvió a tener elecciones en esta ocasión, digamos, para elegir, después de lo que había sido, ¿no? La destitución de Lazo, Sí. después de 15 meses estaríamos hablando, volvió a postularse Noboa en un panorama que para algunos fue polémico, ¿no? Desde el punto de vista legal y constitucional, pero después, como la Corte salió a bancar, para decirlo en confianza, digamos, al presidente de Ecuador, se resolvió de que, bueno, se postulara como candidato a presidente Ujú. y si bien había un clima exitista y demás, de que decían que ganaba en primera vuelta, y muchas encuestadoras decían eso, y el gobierno hablaba, ¿no? En este tono ganador, bueno, van a ir a segunda vuelta, efectivamente, Sí. contra Luisa González, que es del partido de Correa, ¿no? Del correísmo, que efectivamente, digamos, fue casi un empate técnico. Estaríamos hablando de menos del 1% de diferencia que Claro, son, sacaron. son décimas, ¿no? Sí, sí, no llega al 1% y la verdad que fue gran perdedor fue el gobierno nacional Ujú. y las encuestadoras ante todo que pronosticaban que iba a ganar en primera vuelta. Y ahora esto porque yo estoy viendo los números, 44-3 a 43-8, nada prácticamente, y no veo que haya mucho margen para rascar votos de afuera, es decir, fue muy polarizado el resultado. Generalmente después de una primera vuelta uno sale a buscar a los perdedores, a los que quedan afuera. ¿Cuál es el margen que está quedando para ir a buscar esos votos de afuera que no son muchos por lo que veo? Sí, efectivamente está muy polarizado, es un clima de que hay muchos temas en realidad en Ecuador que tiene que ver con, bueno, ante todo la crisis económica que ocurre, ¿no? Sí, En Ecuador, la crisis energética, porque recordamos que hubo un apagón masivo de más de 14 días, sí. y después el clima de violencia y de narcotráfico que ocurre, que hace muy poco también hubo un asesinato, cuatro asesinatos y secuestros a niños, que está Sí. involucrada las Fuerzas Armadas. Eso dice que fue uno de los factores también en esta política de mano dura que está llevando adelante Noboa, que muchos lo comparan quizá eh, bueno, con El Salvador o bueno, Sí, con esos perfiles, con ¿no? Bukele. Bukele y demás, hoy está en una situación que tiene que hacer otro tipo de estrategia. Hay una búsqueda desde el correísmo hacia los sectores, bueno, que quedaron quizá en tercer lugar, candidatos que tienen que ver con los pueblos originarios, con, bueno, las comunidades indígenas y demás, que sacaron un porcentaje bastante positivo para salir a buscar esos votos, y después del lado de la derecha también una candidata que es más de extrema derecha, pero la verdad que la tiene complicado Novoa, en Ujú. una situación, digamos, de que es muy pequeño el margen, y lo único que puede hacer en este momento es, bueno, hacer en estos 2 meses, que es muy corto, poder hacer una buena gestión nacional, y lo primero que hizo Novoa fue cambiar 3 miembros de su gabinete, que eso es importantísimo, y con los sectores más afectados en el contexto de Ecuador, que es el sector de economía, el sector de Sí. ambiente y el sector de inclusión social y también la parte que tiene que ver con la parte económica también. Ujú. ¿Hizo algunas concesiones al discurso opositor en este cambio de gabinete? Digo, porque también sería una estrategia decir, bueno, voy a aceptar estas críticas o me voy a hacer eco de estas críticas que le dieron crecimiento a mi oposición a partir de un cambio de gabinete y una suerte de relanzamiento de mi gobierno pre-segunda vuelta o no, o por el contrario endureció su discurso. No, bueno, Novoa ante todo es una persona que es muy poco autocrítico, por no decir no es autocrítico, ¿no? Bien, Cuando salió el resultado, que se dio a conocer el resultado, no salió ni a hablar con su propia gente, digo, no claro. hizo un discurso solamente en redes sociales, y desde ese lugar, bueno, siempre con el clima
y el discurso victorioso, ¿no? Un Ujú. poco lo hacía el correísmo en algún momento, ¿no? Sí. Pero esto decidió taparlo de esta manera él, y bueno, y sí, de alguna manera responde a que, bueno, hubo un golpe muy fuerte para el gobierno y tiene que hacer algunos cambios para que realmente la ciudadanía vuelva a confiar el voto hacia Ujú. esta gestión. ¿Se está dando esto en un clima de competencia electoral sana o hay niveles de violencia política y de violencia verbal? Hubo algunas quejas en relación, y bueno, y en este momento, digamos, del proceso electoral, que tuvieron que ver como que, bueno, la oposición le reclamaba que no estaban siendo transparente el proceso electoral y demás, Ujú. pero al conocerse, digamos, el resultado, que fue más una victoria para la oposición que para el gobierno, se dejó de lado un poco la polémica y el cuestionamiento que había de la oposición, tanto desde el lugar de que decían de que, bueno, efectivamente Noboa no se podía eh, eh, postular porque no había hecho, no había pedido la licencia que correspondía. Hubo un problema ahí con el tema de, bueno, de la vice, de la secretaria que puso en lugar de esta licencia, pero como la Corte decidió acompañar que es la voz, digamos, principal en estos asuntos, Sí. decidió acompañar, digamos, esta licencia automática, por decirlo de alguna manera, que hizo Novoa, y no hubo ningún problema constitucional en el medio, y el resultado fue más victorioso para la oposición que para el gobierno nacional. Ahora, digamos, hay paños fríos frente a esa situación y se pronostica de que esta segunda vuelta, digamos, no vaya a haber polémica con esos asuntos. El que gane va a gobernar con un Congreso, digo por los números que estoy viendo en las elecciones, con un Congreso que no va a tener una mayoría absoluta ni automática y además con una sociedad dividida en su opinión. Digo, el que gane va a tener que partir de la humildad de tener que construir consensos más amplios, ¿no? Sí, el partido, digamos, oficialista sacó más del 40% de los votos, Sí. tiene mayoría, pero es muy mínima, así como Ujú. estamos hablando del 43,5 contra el 41,2, digamos. Bien, Sigue habiendo, digamos, fuerte representación de ambos partidos, ¿no? bien. Entonces, va a haber muchísima polarización, eso es un clima, digamos, en una cámara unicameral, estamos hablando, entonces va a ser complicada, digamos, la gestión parlamentaria. ¿Cómo se inscribe esta elección? ¿Cómo lees Latinoamérica? Digo, yo observo Lula da Silva en Brasil, también lo que ocurrió en Uruguay, bueno, la izquierda gobernando en Chile, ahora probablemente volviendo el progresismo también en Ecuador. ¿Se puede hablar de una emergencia de la centroizquierda en Latinoamérica sin contar casos como el argentino, que estamos yendo totalmente para otro lado, pero o no, o estamos en un clima inestable e indefinido, digamos? Hay un clima realmente dividido que tiene que ver, por un lado, lo que pasa a nivel general en algunos continentes, quizá Europa, bueno, el caso América del Norte, bueno, en el caso puntual de la región, Sí. realmente está muy dividido, pero sigue habiendo, digamos, una tendencia hacia la derecha. Lo que ocurre es que en los escenarios de la región donde ya pasó el partido de la derecha o hubo esa prueba, digamos, ese voto de confianza de la ciudadanía porque venía de gobiernos muy progresistas, Ujú. quizá para citar un poco lo que está hablando hoy mucho del wokismo, ¿no? Sí. Gobiernos que tiraban muy para ese lado progresista y probaron con voto de confianza hacia la derecha, retornaron, ¿no? Como el caso de Brasil, o el caso de Ecuador, que fue como un voto de confianza por unos meses y ahora está evaluando, ¿no? Bueno, Argentina mismo después de Macri, lo que pasa es que Alberto Fernández después hizo todo para que el resultado se revierta, pero también aquí pasamos por ese proceso, ¿no? Claro, entonces termina siendo un voto castigo al gobierno de turno que se le dio la posibilidad y termina polarizando. Claro, claro. Y hay una especie bueno, de crítica y de voto castigo de la ciudadanía frente a opciones que ya se le dio la oportunidad, digamos. Pero
dependiendo de la región, sí se nota que ocurre esto, hay una tendencia hacia la derecha, salvo en excepciones de regiones y países que vienen ya de ese gobierno de derecha, ¿no? En esos casos vuelve a darse una oportunidad a gobiernos con un tinte más de centro Sí. o progresista. ¿Hay un progresismo que se hace una autocrítica y que se reinventa o vuelve lo mismo? No, no, hay un progresismo que se reinventa y es muy autocrítico de sus últimas gestiones, porque evidentemente hay una tendencia hacia la derecha en toda la región, ¿no? Claro, Entonces, claro. hay muchas cuestiones que quizá al extremo del progresismo hoy son fuente de autocrítica para reversionar esos gobiernos y quizás hasta hacer otro tipo de cooperaciones y de acuerdos, ¿no? El mismo Lula da Ujú. Silva también, en su momento, cuando fue con la campaña en contra de Bolsonaro, también tuvo que Que cooperar con moderar, fuerzas claro. quizás más de centro, ¿no? Y Ujú. otros intereses, ¿no? Que por ahí no respondían tanto al progresismo extremo, ¿no? Jeremías, ¿cuándo son las elecciones en Ecuador? El 15 de abril. Bien, bien. Bueno, te vamos a estar molestando en más de una oportunidad para que nos sigas actualizando y contando cómo va todo por allí. Como dicen los futboleros, es un partido para ver, ¿no? Es una elección abierta donde cada decisión durante este proceso va a contar para saber quién gana. Así es una elección que va a estar, digamos, a la vista de todos, no solamente por la cuestión bueno, que va a definir un poco el panorama, digamos, porque Ecuador también es una región que indudablemente está también en lugares de tránsito, por esto el tema de la violencia, bueno, el tema de la dolarización, ¿no? Cómo Sí, afecta en la región, que en algunos tonos ciertos gobiernos de derecha, de hecho, bueno, el mismo Milei lo ha planteado en algún momento, de pensar la sí. dolarización, de pensar, digo, muchas cuestiones que se asemejan a algunas regiones que van, digamos, por ese camino, y también la relación, no solamente esto del narcotráfico, de la seguridad, y de Ecuador es la región que más homicidios tiene por cada 100.000 habitantes, digamos, Ajá. estamos hablando de unas regiones más violentas que hay en este momento, superando El Salvador, superando Estados Unidos, superando Brasil, digo, y además la cuestión que es muy importante que tiene que ver con su relación con Estados Unidos, que en algún momento también Ecuador fue quizás lo que está hoy haciendo Milei con Trump, ¿no? Claro, De claro. seguir, de ser, digamos, apoyar todo lo que hace Trump, y en definitiva Estados Unidos sigue metiendo sus aranceles en esta política proteccionista y también, bueno, todo lo que tiene que ver con quizá de alguna manera, bueno, todos los acuerdos y las deudas que en definitiva terminan afectando a toda la región. Jeremías Mules, muchas gracias por habernos atendido. Muy claro, como siempre. Te mando un abrazo grande. Bueno, gracias, seguimos en comunicación. Gracias, gracias a vos. Jeremías Mules, analista y consultor político, y así vamos llegando. Bueno, elecciones en Ecuador las vamos a hacer el 15 de abril, ¿eh? Se define, está muy, muy pareja la elección allí, así que vamos a seguir ese tema de cerca también con Jeremías cada sábado.